Muy buenas noches, amados hermanos, estimada y muy querida congregación. Damos inicio a este mes tan importante, con este día, esta noche, mes de las misiones. Pero antes de cualquier cosa, quiero invitarles, yo sé que muchos les salen huyendo al aire acondicionado, por eso están hasta allá atrás. Pero necesitamos, por favor, que nos acompañen mucho más adelante. Por ejemplo, del lado de acá, si pueden correrse de la bandera china hacia acá, ustedes están bien ahí, los fuentes, ¿sí? Un cuarto de los fuentes está bien allí. Pero del lado de allá, por favor, de la bandera china hacia acá, por favor. Y del lado de acá, de mi hermana Efi, un poquito más adelante, por favor, de donde está mi hermana Nina. Entonces, para acá, por favor, para que todos nos acompañen un poco más cerca, si son tan amables. Si son tan amables, nos colaboran con eso, por favor. Que nos corramos un poquito más. Ahí Magali estaba bien, pero bueno, si quiere estar más adelante, mejor todavía. ¿Sí? A ver, acá. Bueno, ya están con las niñas. Mejor ustedes déjenme esas chiquillitas ahí mejor, ahí tranquilitas. Sí, ahí están perfectos. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta noche, hermosa noche, a este mes maravilloso en el que estamos, pues, conmemorando lo que son las misiones. Y vamos a empezar con este ciclo de conferencias, de foros. Quiero pedirles a todos que me acompañen en oración para que sea el Señor el que tome el control de todo esto, para que sea Él quien se glorifique, que sea Él quien nos instruya como familia, ¿sí? Así que vamos a empezar. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder llegar a tu casa, Señor, y poder compartir lo que tú quieres que nosotros entendamos durante todo este mes y empezando por esta noche. Gracias, Padre, porque es un honor servirte y hay que ser obediente a tu llamado, y estamos aquí, Señor, para poder cumplir con esa misión que nos das. En mes de las misiones, Señor Dios Todopoderoso, queremos orar por todos aquellos que están realizando esa obra maravillosa que tú nos has dejado, allá por Mateo 28, 19, 20, Señor, en el cual Jesús nos ordenó a repartir, a compartir, Señor, tu palabra a través de todo espacio de este mundo, Dios. Y queremos ser obedientes desde muy cerquita. Padre, toma tú el control de esta noche, dirígenos y déjanos saber qué es lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero invitarles a que por favor me acompañen a encontrar un versículo bíblico que ustedes puedan compartir con toda la congregación que hable de las misiones. Un versículo bíblico o unos cuantos versículos bíblicos que hable sobre las misiones. Algo que la Biblia nos diga, qué quiere que nosotros comprendamos en cuanto a las misiones. ¿Ok? Vamos a tratar este tema primero, ¿sí? ¿Alguien tiene algún versículo bíblico ya que haya encontrado acerca de las misiones? Algo que nos indique sobre las misiones. ¿Quién lo tiene? Algo que hable sobre las misiones. Por ahí hay algo que nos pueda ayudar a entender un poquito más esto de las misiones. ¿Qué es esto de las misiones? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Qué tal la que mencioné, Mateo 28, 19, 20? Alguien que lo tenga que pueda venir acá y por favor compartírnoslo. Mateo 28, 19, 20. ¿Sí lo dije? ¿Bien? ¿Sí? Mateo 28, 19, 20, correcto. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? La hermana Blanca. Ahí viene la hermanita Blanca. Muy bien, eso. Muy bien, gracias, hermana. Ahí viene mi hermana. 28. Gracias, hermana. Aquí tiene.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, por todas las naciones, dice, por todas las naciones. Sin embargo, el tema de hoy nos dice y nos invita a que reconozcamos que el primer paso para llevar esa palabra de Dios a través de todas las naciones es en nuestra propia casa. A ver, ahora les invito a que ustedes me busquen esa parte de la Biblia, ese versículo de la Biblia que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sí? ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Josué? Ajá, ahora pero sí, búsquemelo ahí para que me lo puedan venir a leer. Búsquemelo ahí para que lo puedan venir a leer. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien que me lo busque rapidito y pueda venir aquí a leer, compartirnoslo, para que entonces podamos enlazar misiones y nuestra casa. ¿Sí? Y así arrancamos entonces con el foro de hoy, con dos familias. Y eso lo vamos a ver, está interesante esto. ¿Ya lo tienen? ¿Todavía? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Todavía no lo tienen? ¿Nadie? ¿En qué versículo bíblico podemos encontrarlo? ¿En qué parte de la Biblia lo podemos encontrar? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Lo tiene, hermana Bielka? ¿A dónde? ¿Quién dijo acá? Ok. ¿Puedes venir, Naomi? ¿Puedes venir? Id por todas las naciones, nos dijo Jesús. Pero antes de dar ese paso fuera de su país, hay un lugar muy importante donde usted tiene que empezar. A ver, Naomi, compártenos. Y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Josué 24:15. Miren, gracias Naomi, gracias. Id por todas las naciones, ¿sí? Pero primero, ante tantas cosas malas y las decisiones que muchos de nuestros vecinos han tomado en cuanto a servir al mundo, nosotros tenemos la importante labor, visión, el deber de que nuestro hogar, nuestros hijos, nosotros, empezando por nosotros, le sirvamos a Dios, independientemente de a quién sirvan los demás, independientemente de a quién sirvan nuestros vecinos, independientemente de las corrientes que ellos sigan, nuestra casa, nuestros hijos y nosotros serviremos a Jehová. Con esto entonces le damos la bienvenida a dos familias, como les mencionaba, y quiero mencionarlo bien, por eso voy a mis anotaciones. Tenemos, y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la familia Vega Ovalle, por favor. Y con ese mismo calor recibimos a la familia Gutiérrez Richards. Y empezamos con este foro. Bien, tuvimos una conversación muy interesante. Quiero que sepan que la verdad fue
muy regocijante haber conversado previo a esto. Y tenemos aquí que nuestro tema del panel es las misiones en tu familia, ¿sí? En cada una de las familias de nosotros. Ya vimos que tenemos el deber de que nuestro hogar sea un hogar fundamentado en la palabra, independientemente de cualquier cosa que pase en nuestro entorno. Como idea clave tenemos que el primer campo misionero está entre nuestra sala, entre nuestra cocina, entre nuestra alcoba, está con el primer público que son nuestros hijos. Ustedes lo están viviendo a una edad temprana, ustedes lo están viviendo, me explicaste que todavía están viviéndolo, ¿sí? Por mucho que algunos ya se hayan hecho su nido, mamá y papá nunca dejan de ser mamá y papá, se extiende la responsabilidad, ¿sí? Y lo estoy viviendo yo también en mi hogar. Bien o mal, vamos, allí vamos. Tenemos que, a veces cuando hablamos de misiones, y por eso quise empezar de la manera que empezamos, entendemos como que es aquel llamado del Señor para ir afuera. China, Colombia, Venezuela, qué sé yo, cualquier lugar, Medio Oriente. Incluso, también lo hemos entendido, y estoy hablando de parte mía, como también puede ser ir a las áreas comarcales, ¿verdad? A lugares de difícil acceso en nuestro propio país. También lo he ido entendiendo como que es compartir la palabra incluso en mi trabajo, en la escuela, en la universidad. Pero se nos está planteando que también es, y como primer paso, en las casas. Esto nos lleva a nuestra primera pregunta, ¿sí? Que dice así: ¿cómo podemos entender que el hogar es el primer campo misionero? ¿Cómo podemos entender que el hogar es el primer campo misionero? Cualquiera de las dos familias puede empezar. ¿Okay? Bien, gracias. Amén. Del lado de acá.
casa y yo tengo mis hijos, voy a hacer esto así y va a hacer esto así. Allí me empecé a formar como misionera. Y a veces no lo pensamos de esa manera, pero realmente ser padres es una misión. Nosotros no tenemos que, generalmente en la iglesia o en el campo eclesiástico, para ser misionero hay que tener un llamado y una vocación a esa misión. Como padres es diferente. Como padres venimos con esa misión y el Señor va formando en nosotros la vocación y lo vamos haciendo en la medida que nosotros vamos pensando que es lo mejor. Pero cuando Cristo está en nosotros, entonces buscamos la guía de Él. Nosotros no estamos acá sentados como los mejores padres, porque realmente lo hemos hecho y hemos cometido errores. Tampoco estamos acá pensando como que nuestros hijos son los perfectos, porque como jóvenes también tienen lo suyo, pero estamos aquí para compartirles cuál fue nuestra experiencia cuando tomamos la resolución de formar a Cristo en la vida de nuestros hijos y decidimos nosotros que Cristo iba a ser la base de nuestra casa, pero eso tenía que empezar con nosotros y como bien decía mi esposo, nos tocó ordenar primeramente nuestras vidas y el Señor nos ayudó. ¿Tienes algo que aportarnos? Sí, bueno, buenas noches, Dios le bendiga. Sí, bueno, en la medida, como dicen, ¿verdad? El hogar es donde nosotros reflejamos realmente quiénes somos. Allí no hay careta, allí mostramos nuestro carácter. Pero en la medida que papá, mamá se expongan a la palabra y tengan esa relación con Dios, es cuando menos desacuerdo vamos a tener. Entonces, a través de eso, nuestros hijos van a ver el ejemplo y es una manera de reflejar la fe en Cristo y que tenemos a Cristo como centro en nuestro hogar. Y creo que eso es lo importante para poder dar testimonio afuera. Eso que acabas de mencionar nos lleva a nuestra segunda pregunta, ¿sí? Vamos a exactamente eso, pero me llamó mucho, poderosamente, mucho. Para tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, se extiende esta bendición, se extiende la necesidad de tomar a Cristo como el centro y guía de nuestro hogar. Y esto que tú acabas de mencionar, Jennifer, nos lleva a la pregunta que dice, ¿qué prácticas cotidianas ayudan a reflejar a Cristo dentro de la familia? La repito, ¿qué prácticas cotidianas ayudan a reflejar a Cristo dentro de la familia? Okay, bueno, nosotros tenemos 2 niñas, pero hace 2 años adoptamos a una joven adolescente y la dinámica cambió un poco. Entonces, nosotros lo que hacemos es en lo sencillo. Oramos siempre juntos cuando salimos de casa, camino a la escuela, para que Dios nos guarde y nos traiga con bien a la casa. Y por lo menos la más pequeña una vez nos preguntó, ¿pero qué nos va a pasar? Y yo le digo, bueno, hay mucho peligro, puede pasar un accidente, puede pasar algo. Pero cuando nosotros nos ponemos bajo la voluntad o la protección de Dios, Él nos va a guardar que regresemos. Aparte que nos vamos juntos, pero cada uno regresa aparte, ¿no? Y fue muy importante, yo, ahora que ella está más grande, que la veo que ella lo hace. De hecho, a veces nos montamos en el carro y ella de una vez, hay que orar. Entonces ya vemos que esa parte, con ese ejemplo tan sencillo, orando antes de los alimentos, como familia, haciendo nuestros devocionales antes de dormir, que lo hacemos con ella, pero también aplicando en lo cotidiano. Por lo menos nosotros, con Bárbara, Alaya y Maciel, siempre ahora vamos a las cosas que le suceden o los desafíos que enfrentan, nos vamos a la palabra y le decimos, también le contamos historias, y le decimos qué harían ustedes o cómo lo aplicarían. Entonces es una manera de reflejar en ello. Aparte de la formación cuando venimos a la escuela dominical, que lo traemos a la iglesia, eso también es parte de esa formación, de que ellos vean. ¿Alguien más tiene que aportar? Como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, aquí
enseñar el temor a Jehová a los hijos es fundamental. Es fundamental porque es ahí donde le enseñamos que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, Él está en todo lugar, en todo lugar. Y enseñarles eso, porque acá no nos enseñaron, ¿no? Como lo digo siempre, todo eso nos lo enseña aquí, nos lo han enseñado nuestros hermanos, ¿verdad? Y uno leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos da discernimiento para instruir a nuestros hijos. En cuanto a fe, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos testimonios en cuanto a la fe, de cómo Dios trabajó en casa, de donde nosotros vivíamos en la Beniancón, aquí en, ¿cómo se llama la Beniancón? Santana, la Beniancón, y vivíamos ahí en una casa ahí que se estaba cayendo, pero Dios proveyó, comenzamos a orar y Dios abrió puertas, nos dio una casa allá donde estamos viviendo ahorita mismo actualmente, pero Dios ha sido fiel. Dios, ¿verdad? Como nuestros hijos vieron cómo Dios abrió puertas al lugar donde nos llevó, sin los ingresos, Dios fue supliendo cada necesidad de ellos, tanto en la escuela, para los pasajes, para sus útiles escolares. Dios ha sido fiel, nuestro Señor ha sido fiel en todo momento. Y es que una de las maneras en que modelamos en casa con los hijos es, como decía mi esposo, la fe, la oración, que nuestros hijos aprendieron que cuando oramos al Señor, el Señor responde, que cuando damos paso de fe en cosas que parecen imposibles, pero le creemos a Él y nos atrevemos a hacerlo, el Señor respalda, ¿verdad? Hemos visto también que ellos han podido aprender que Dios es un Dios sanador. Han podido experimentar eso, y algo que nosotros hacíamos cuando los chicos estaban pequeños era que nosotros separábamos un día al inicio del año y nos íbamos con ellos a un parque X, no le vamos a hacer propaganda al parque. Era nuestro día de ayuno familiar, y ese día nosotros en la mañana llegábamos y tendíamos nuestras sábanas allí y empezábamos a cantar alabanzas, y las personas pasaban, se nos quedaban mirando y nosotros estábamos ahí con nuestros ojos cerrados, agarrados de la mano, orando, y muchas personas orábamos a veces por personas que estaban cerca, y era una dinámica que todos los años ellos lo esperaban. Al mediodía llevábamos nuestro emparedado, nuestras cositas, y lo rompíamos allí y seguíamos. Entonces le enseñamos a ellos eso. Luego lo empezamos a hacer también con sus compañeros de colegio. Empezábamos a invitar a sus compañeros y lo hacíamos en casa. Entonces ellos fueron viendo todas esas cosas, pero también dentro de la dinámica en casa donde reflejamos a Cristo. Hablaba Jennifer al inicio de ser transparente, y les decimos, en el hogar podemos reflejar a Cristo, pero también en ocasiones reflejamos a Hulk. No sé cuántos conocen a Hulk, tiré la cédula, pero ustedes conocen a Hulk, ¿verdad? Hulk es muy tranquilito, y Hulk es muy nice cuando se llama, ¿cómo se llama cuando no es Hulk? David, ¿cómo es? No. Bruce Banner, bueno, o sea, Bruce Banner es bien nice, y de repente no sé qué le pasa a Bruce, ¿verdad? Yo no sé cuántos les ha llegado que vienen para la casa, ¿verdad? Vienen de Bruce, ¿verdad? Cuando abren la puerta, yo no sé qué pasa, pero se quedó Cristo en el carro y entró entonces Hulk. Entonces, no sé si les ha pasado, pero es que somos reales. Pero eso no quiere decir que no amamos a Cristo. Pero tampoco quiere decir que vamos a ser bipolares, ¿no? Pero sí mostrarles a ellos que cuando nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad?, tenemos esos episodios, podemos ir al Señor, podemos pedir perdón y podemos seguir adelante. No es que vamos a tener una careta, ni que en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra, porque yo no sé cuánto les ha pasado. No sé si solamente pasa en mi carro, que de repente uno viene en el camino y pasa algo y yo no sé
Se monta Bruce y todo el Salón de la Justicia en el carro, y cuando llegamos acá, aleluya. O sea, nuestros hijos ven eso. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de enseñar, nuestros hijos pueden tomar un concepto errado de ser cristiano. Y hay una misión, hay una vida real que hay que vivir y hay situaciones que tenemos que enfrentar. Pero el ir a la palabra, el saberle enseñar de que en la vida cotidiana hay diferentes escenarios y diferentes situaciones que si tenemos a Cristo presente vamos a entenderla y a poderla sacar adelante. Creo que eso se aprende en casa. El pedir perdón cuando ofendemos. El saber que no debo guardar rencor en mi corazón. Pero hablábamos con Jennifer, el perdón también conlleva restitución. Si yo te dañé, si yo te rompí, si yo te ofendí, entonces yo debo animarte y también buscar restaurar tu corazón. Eso se aprende en casa. Y esto que acabas de mencionar, que acabas de tocar, nos lleva a la siguiente pregunta. Exacto. Y nos dice así: ¿cómo equilibrar la misión hacia afuera? Y entre paréntesis tenemos iglesia, comunidad, ¿ok? Sin descuidar la misión en casa. ¿Ves cómo Dios va hilando todo? Ok, debemos entender pues que nuestra primera misión comienza en el hogar, pero tenemos que cuidar espiritualmente pues de nuestra familia, porque no descuidarla, o sea, digamos como que tener fuerza en el hogar para poder enfrentar lo que vivimos afuera, o sea, de poder servir en la iglesia, para eso tenemos que estar bien en casa, ¿no? Espiritualmente, en unión y estar bien conectados con Dios. Entonces yo creo que son fundamentos principales. Por ejemplo, nosotros que entre los dos servimos acá en la iglesia, y Maciel también, que ya la involucramos allí, pues la conectamos, vamos a decirlo así. Pues nosotros sacamos fuerza, la verdad, porque a pesar de que tenemos nuestra rutina fuerte, tanto de Jennifer, el mío y Maciel que estudia, y las niñas, pues siempre tenemos la buena voluntad, la fuerza necesaria para salir adelante, tanto en las cosas que tenemos que hacer con la iglesia, de servir los domingos, las actividades que hay entre semana, las cosas pendientes del trabajo, lo de la escuela, pues. Y yo creo que cuando tú tienes buena sintonía en el hogar con tus hijos, Dios te abre ese camino para que todo se dé de la mejor manera. Y pues así, de esa manera puedes poder servir, ya sea en la iglesia, en la comunidad, con el vecino, porque hasta prestarle servicio al vecino está sirviendo de una buena manera y Dios lo ve también. Así que eso es importante tenerlo presente. Así es. Complementando lo de mi esposo, ¿verdad? También porque lo que decía era de cómo equilibramos, ¿no? Priorizando tiempo de calidad con la familia, también entendiendo, porque obviamente a veces puede pasar, y se ha pasado, de que estoy haciendo algo de sirviendo, pero también tengo que estar pendiente, exacto, correcto, de mis tiempos, de pasar ese tiempo de calidad con ellos, con mi esposo. Por lo menos nosotros, hay una dinámica. Él tiene los miércoles de chicos, él puede salir los miércoles a compartir, a edificarse, todo eso. Y yo los jueves. No me tienen sometido. Pero los jueves él tiene que compartir con las niñas y yo los sábados. Un espacio aparte que tenemos allí. Entonces, de esa manera también dedicamos tiempo de calidad. Y cuando ellas ven también, otra cosa que hacemos es que la involucramos en el servicio. Por lo menos a veces cuando nos toca la escuela dominical, nosotros preparamos la clase con ella, llegamos temprano y ella, mamá, yo quiero pegar, yo quiero hacer esto, o yo quiero ayudarte con las copias. Y es una manera también de integrarlas y que haya un equilibrio. Y no descuidamos al hogar, porque a veces cometemos error, o puede pasar, de que, servir a Dios, ¿verdad? Todo Dios, pero cuando vienes a ver tu hogar y, no, primero es Dios, o sea, es verdad, ¿no? Pero en el servicio me refiero a eso. Y cuando vienes a ver, llegué cansada, no tengo tiempo para ustedes, estoy agotada, estoy esto. Entonces ahí es donde hay el balance y el equilibrio. Vega Valles. Bueno, sí, en casa de verdad que al principio
aprendimos a servirle al Señor. Y hubo un momento, como dice Jennifer, nos volcamos muchos a la iglesia y tuvimos que aprender a hacer un alto, ¿no? Porque habíamos descuidado a nuestros hijos, ¿no? Y entonces hacer un alto no fue fácil, porque dejamos de sentarnos a la mesa, que es algo muy importante, de desayunar, de almorzar, de comer y de hablar y dialogar. Entonces, cuando nos volcamos mucho a la iglesia, al servicio a Dios, perdemos eso en casa. Y retomamos eso, hicimos un alto, hay cosas que le hicimos que no, pero retomamos eso de sentarnos, de dialogar, de tocar un pasaje cuando estamos ahí. Muchachos, cuando uno se sienta ahí, no es tiempo de regañar, porque muchas veces cuando nos sentamos sacamos un montón de cosas y se pierde, ¿no? Pero ese es el tiempo de disfrutar, de tocar puntos, de qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto, un pasaje X, Y. Sencillo, hermano, sencillo, que dice, que entendemos, algo corto también, porque también a veces nosotros al principio nos extendíamos, se dormían, de verdad que sí, entonces fuimos aprendiendo, Dios nos fue enseñando, el Señor nos fue enseñando en cuanto a tener un equilibrio en casa, no, así es. Que no siempre es fácil encontrar el equilibrio, y creo que a todos nos pasa que en un inicio nos desbocamos hacia el servicio con buena intención, pensando que estamos sirviendo a Dios, no pasa nada, descuidamos nuestra área de misión. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho practicar con los muchachos en casa era que, como eran varios, y cada uno tenía una personalidad distinta, a mí me gustaba siempre tener como un tiempo para hablar con cada uno de todas sus cosas. Y también yo preguntarle, quienes me conocen saben que yo le pregunto a mis hijos en 5 segundos lo que hicieron en todo el día. Entonces, empecé con ellos siempre a hacer eso. Víctor también tenía pues su forma, y nosotros buscamos en el momento que habían en momentos muchas responsabilidades ministeriales aparte del trabajo. Nosotros vivimos pues en las afueras de la ciudad, y muchas veces nosotros veníamos a la iglesia, ellos estaban en casa, cuando llegábamos íbamos a dormir. En la mañana nos levantábamos y cada quien entonces estábamos envueltos en eso. Cuando íbamos a ver, donde compartíamos y nos veíamos con ellos era aquí, cuando estábamos en el templo, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta, porque uno se acostumbra a esa rutina y después de un tiempo llega a ser normal que nuestro día de compartir era aquí en la iglesia. Y los demás, el tiempo era cada quien ocupado en sus cosas. Entonces el Señor nos llevó a retomar eso, porque estábamos enseñando a otras familias que debían vivir en unidad, que debían compartir, y nosotros cada quien en sus cosas. Ahora, nosotros desde que iniciamos el servicio al Señor, siempre procuramos involucrarlos a ellos en todo y hacerle entender que servir al Señor es un privilegio y no es un lugar de honra, de privilegio para yo valerme de eso y yo estar por encima de otros. No, el servir al Señor es un lugar de honra para estar al servicio, no como el mayor, sino como el menor. Y mis hijos aprendieron eso. Mis hijos jamás nos vieron mientras servíamos, porque eso también es misión. Que si estábamos en la cocina, no es que el pan más grande era para ellos y el que llevaba doble queso y doble jamón. No, ellos eran lo último, y si alguien tenía que quedarse sin refrigerio, créanme que iban a ser nuestros hijos y nosotros. Y ellos aprendieron el servir a otros, entendiendo, viendo y colocando a otro como superior a nosotros, no con altivez, sino que yo puedo servir a mis compañeros, yo puedo servir a mis hermanos en la iglesia, yo puedo servir a mi familia. Y bueno, hasta el día de hoy que es tan grande, creo que ellos tienen eso en su ADN. Creo que los que conocen Los Vegas saben que en el ADN de Los Vegas está el servir a otro con amor y compasión. Creo que lo disfrutamos, y eso hizo la diferencia entre
tal vez nuestras fallas como humanos y que ellos pudieran amar a Dios a pesar de nuestros errores, porque creo que les enseñamos a amar a Dios primero y amar a su prójimo. Amén, amén, amén. Bueno, yo recuerdo, y rápidamente le comento esto, cuando por alguna razón yo no puedo ir al centro de cumplimiento a compartir las palabras con hermana Altia, Tato, y le digo, ay, mira, hermano Tato, este sábado no puedo porque mire que tengo que llevar a la niña a una actividad o tengo que llevar a Ariela a algo especial o alguno de los niños. Él me dice, no hay problema, hermano. La familia es la primera misión que tenemos, ¿sí? Y ya él, pues venía con esto, ¿no? Seguimos entonces ahora con el bloque 2, cumplido. Dice que, ¿qué impacto tiene el ejemplo de los padres en la fe de los hijos? ¿Qué impacto tiene el ejemplo de los padres en la fe de los hijos? Un poquito difícil la pregunta. Fundamental. Son el reflejo de nosotros. Y el ejemplo en la medida que ellos nos vean orando, sirviendo con amor, teniendo una relación bien los dos, porque también se lleva todo. Ellos van a confiar y van a amar más a Dios de forma natural, porque creo que lo que se busca siempre, y eso es lo que tenemos que tener cuidado a veces como padres cristianos, es enseñar que ellos amen a Dios de forma natural y no por obligación. Eso hay que tener mucho cuidado, y lo digo yo, porque vengo de eso, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano y algunas partes de, por lo menos mis abuelos, era de que no... era tanto de que tienen que ir a la iglesia, pero ustedes no pueden faltar. O sea, era como muy estricto esa parte de la iglesia, y uno empezó a tener su fe fue por educación y no por convicción. Y es allí donde uno tiene que tener cuidado. Entonces. Bueno, en esta parte yo les tengo que decir que yo me ha tocado arrepentirme varias veces y pedirle perdón al Señor y a mis hijos, porque yo fui muy enfática con ellos en cuanto a la fe. Y sí, siempre hemos procurado modelarle a ellos el amor, el servicio, y como decía hace un momento Jennifer, uno viene como con un patrón de cómo uno quiere que sean los hijos. Y lo que voy a decir, nosotros le podemos inculcar a ellos y nosotros le vamos a modelar a ellos fe, testimonio, pero no va a ser determinante. Al final ellos van a tomar sus propias decisiones, aun cuando nos vean a nosotros actuar de buena forma. ¿Por qué? Digo esto porque algunos padres pueden frustrarse y cuestionarse si cuando sus hijos de adultos se apartan del Señor y decir, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Y realmente no es que hiciste bien, no es que hiciste mal, es que al final los hijos van a decidir y van a tomar sus propias decisiones. Lo que sí tenemos que asegurarnos es sembrar una buena semilla, porque aún cuando ellos empiecen a tomar decisiones que no van a ser tal vez las que nosotros querramos en un momento dado, créanme, porque lo he visto, que tarde que temprano aquella palabra vuelve a su corazón. Y cuando están en aprietos o en atolladeros, recuerdan la palabra que les fue dicha. Recuerden la enseñanza que se les ha dado. Entonces creo que sí es determinante que nosotros podamos dar ejemplo de fe a nuestros hijos, enseñarle la palabra, pero también debemos estar claros que al final los resultados no van a depender de nosotros. Sí, yo en casa siempre van a pasar momentos o eventos, ¿no? De que tenemos que orar a Dios. Y hay momentos de que hay escasez, ¿verdad? Y es ahí donde uno es sincero con ellos, dice, miren, en este momento no tenemos, pero vamos a orar, ¿no? Oramos al Señor y Dios se glorifica, Dios se manifiesta en la necesidad de que haya pasado en casa, y Dios suple. Y nosotros podemos dar mucho testimonio en cuanto
a esto. De verdad que sí, yo me acuerdo una vez que yo noté que a Julián todo se le caía de las manos, todo. Y el que le pasaba algo así y se le caía, o lo rompía. Yo noté eso, aquí hay algo que no está bien. Ese día yo me acuerdo, estaba en la cocina y yo le dije, ven, vamos a orar. Y oramos ahí y comenzamos a declarar sanidad y yo veía que la mano de él tiene algo aquí como, aquí esta parte de aquí como encorvatada. Y de verdad que Dios hizo un milagro en la vida de Julián. Porque de ahí para acá cuando oramos Dios se glorificó y de ahí para acá no se le cayó mal las cosas, porque se le caía, cualquier cosa se le caía de la mano. Era algo increíble. Pero Dios, verdad que le sanó esa parte de las manos a Julián. Y también otra cosa que ellos pudieron ver y testificar es que cuando había diferencia en casa entre nosotros sabíamos pedirnos perdón y seguir adelante. También el compartir con otros, como algunos conocerán, nosotros lo teníamos a ellos 3, pero también adoptamos a 2 más. Tuvimos la oportunidad de poder criar a 2 sobrinos míos y en casa nunca hubo diferencia para ellos. De hecho, al día de hoy, muchas personas no saben que mi sobrino no es mi hijo, sino mi sobrihijo, ¿no? Porque nunca vieron esa diferencia. Le modelamos respeto. Otra cosa que también a muchas personas, porque cuando hacemos estas cosas, a veces nosotros lo hacemos como cotidiano y no nos damos cuenta que impacta a otros. Y me tomo un tiempito aquí. Tuvimos en una ocasión, mis hijos todos saben que Víctor no es el padre biológico de Julián y Deri, pero es su papá de crianza y ellos le dicen papá. Entonces, sus compañeros del colegio, es evidente la diferencia física entre Víctor y los muchachos, pero los compañeros de ellos del colegio, de escuchar, ellos nunca le han dicho, mira que tu padrastro, ellos siempre le dijeron, no, tu papá, porque siempre lo escucharon decir a ellos, mi papá. Y es que en casa fue una decisión que yo tomé de, si Víctor iba a estar conmigo para ser mi esposo, mi compañero de vida, y él también decidió ser el padre de mis hijos, yo le di a él toda la autoridad de padre, de corregir, de enseñar y de guiar. Y eso era en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y mis hijos supieron recibirlo muy bien, porque también cuando yo me dirigía a Víctor en casa muy poco se menciona el nombre de Víctor, porque en realidad cuando yo le hablo, cualquier cosa que yo le voy a decir a los muchachos para que tenga que ver con Víctor, yo le digo, díganle a papá tal cosa, o esto es de papá. Yo no digo, esto es de Víctor, porque eso crea una distancia y una diferencia. Entonces siempre el repetir, dice que, y estas palabras las repetirás, la enseñanza viene por repetición. Entonces a mis hijos yo les decía, díganle a papá, díganle a papá que deben hacer tal cosa, o díganle o dice su papá. Y otra cosa que hicimos fue que jamás se desautorizó lo que dijera uno. Si él decía algo, aunque a mí no me gustara, yo le di el del ego de padre, entonces él va a tomar sus decisiones y él va a corregir a su manera. Y creo que eso hizo una diferencia enorme con los muchachos hasta el día de hoy. Un compañero de clases de ellos le pregunto un día, y esto habla de testimonio ante la comunidad, porque este compañero no tenía buena relación con su padrastro, y un día yo estoy en la cocina preparándoles algo mientras ellos hacían un trabajo del colegio, y le dice a Julián, Alric, ¿cómo tú haces para llevarte bien con tu papá? Con tu padrastro, porque yo no veo que tú le dices padrastro, yo veo que tú le dices papá. Entonces él le dice, es que él es mi papá. Dije, sí, pero ¿cómo tú haces? Y Julián le dice, pero ¿cómo así? Dice, no, yo veo que tú lo respetas y tú no le contestas. Entonces, pero eso fue algo que lo construimos en casa. Eso no se impuso,
se dio de manera muy natural y cada quien dio su aporte. Víctor hizo su parte con los muchachos, yo hice mi parte, que es la parte que va a determinar la reacción de los muchachos. Y eso, para aquellas personas de un hogar reconstruido, es fundamental. Esa es una misión, porque estamos formando y estamos enseñando, pero va a iniciar con nosotros dos. Lo que ellos vean, y sobre todo con la parte de la madre, que generalmente ellos me van a ver a mí como que su línea familiar o su línea sanguínea es conmigo, no con él. Sin embargo, no hay esa diferencia porque, y no que no trataran a su padre biológico, sino que hubo una enseñanza de respeto. Y tanto así, esto impactó que los abuelos de mis hijos, de mayores, de parte de papá, se llevan muy bien y quieren mucho a Víctor. Y el papá de ellos le tiene un gran respeto a Víctor porque vio el amor y cómo crió a sus hijos, y creo que eso también hace misión. Compártele a la comunidad cuál fue la respuesta que él le dio a este muchacho. La respuesta que él le dio al compañero que tenía este interrogante. Sí, ay. Sí. Sí, Julian le comentaba a su compañero pues que él, por ser cristiano, pues, o sea, que él amaba a su papá y que su papá lo había criado con amor, y bueno, él honraba, respetaba a su papá, que su papá lo corregía con amor y él solamente correspondía. Y que bueno, una manera de él de testificar de Jesús también era en su relación con su papá. Este muchacho, después de eso, tuvo un cambio de actitud hacia su padrastro, y porque una de las cosas que Julián le decía, mi papá me ha enseñado, mi papá me ha cuidado, me ha corregido, no siempre me ha gustado, pero sé que siempre lo ha hecho porque me ama, y creo que eso hizo la diferencia. Muy bien, continuamos, vamos avanzando. ¿Cuáles son las formas prácticas de discipular a los hijos en la vida diaria? Bueno, una de las formas básicas o que aplicamos nosotros en nuestra familia, por ejemplo, yo siempre tengo mi tiempo con Bárbara y con Alaya. Siempre lo tenemos en familia, ¿no? Hacemos nuestro devocional, eso es como nuestro tiempo grupal, donde aplicamos la palabra en los devocionales y donde también lo aplicamos con las niñas, o sea, en ejemplos básicos para ella, para que lo entiendan de una manera más clara y cómo, digamos, lo pueden aplicar en su vida, ¿no? En su vida en la escuela, en su crecimiento, porque como están más pequeñas, son más propensas a cualquier tipo de situaciones y pues ellas también puedan tener esa fortaleza de cómo defenderse, ya sea ante cualquier situación difícil con una persona o ante una situación donde ellas también requieran de tener una voluntad propia o una fuerza espiritual para poder salir adelante, ¿no? Porque, digamos, hay situaciones donde, digamos, tú tengas un examen y no sepas nada, tú puedes de repente ponerte un poco triste, pero hay maneras también como enfrentar esa situación, ¿no? Y eso también, digamos, como que ellos lo aprenden tú dándole esa seguridad a ellos mismos. Y parte de eso también se lo enseñamos en los estudios que hacemos, porque le enseñamos historias bíblicas y en esas historias bíblicas, pues, por ejemplo, las niñas, cuando se lo leemos y le enseñamos, en resumen, de qué trata esa historia bíblica, ellas como que lo entienden mejor y pues lo pueden aplicar de esa manera. Otra de las cosas que también siempre en el día a día, pues lo puedo decir por experiencia de nosotros, es que por lo menos las niñas es como de costumbre cuando vamos saliendo de la casa, todas las mañanas, pues siempre oramos, le damos gracias a Dios primero que nada porque es un nuevo día, Dios es bueno con nosotros, porque a pesar de cualquier circunstancia nunca nos falta nada. Y pues hay momentos que a veces me puedo reír de repente, pero a la vez me pone así como un poco pensativo, porque a veces, digamos, no pasa siempre, pero hay situaciones donde digamos, Bárbara me dice que papá,
yo quiero un dulce, pero yo creo que ese dulce está caro, papá, yo creo que no me lo vas a comprar. O un juguete, pues digamos no un dulce, pero un juguete. Y que papá, mira, me gustó ese juguete, pero yo creo que ese juguete es caro, papá. Yo creo que no me lo vas a comprar. Así que yo le voy a pedir en oración a Dios para que supla y después más adelante me lo puedas comprar. Entonces son situaciones donde me da risa, o sea, no me río delante de ella, pero internamente como que lo pienso, ¿no? Y bueno, yo le digo, bueno, Dios proveerá, mi amor, así que vamos a estar en oración y depende de lo que quiera Dios, Dios va a permitir si así se va a dar, ¿no? Pues yo creo que esa es como una experiencia donde te puedo decir que la aplicamos y las niñas después de lo que van enseñando, uno lo ve, ¿no? Uno ve ese resultado, ese fruto, como quien dice. Sí, exactamente. Entonces, es una experiencia muy bonita y pues eso es en gracias a Dios también, pues. Bueno, para complementar así, es verdad lo que estaba diciendo Jesús. Por eso es que nosotros somos el primer testimonio de ellos y hay que tener mucho cuidado. Por lo menos con nosotros, nuestra hija la pequeña es la que más vive como los 10 mandamientos. Pero ella se quedó en el Antiguo Testamento. Y ella, si tú dices una mentira, o por lo menos uno dice, bueno, es mentira, ¿no? Ella, si nosotros le decimos, no, el martes vamos a hacer tal cosa, pero no lo hacemos porque pasó algún imprevisto. ¡Ah! Me mentiste, te dice. Arrepiéntete porque te va a matar Dios. Y nosotros veíamos y que sí, yo lo sé, porque la maestra me lo enseñó en la escuela. Y son cosas que está aquí y uno dice, wow. Y es allí donde uno también ve que es testimonio y tiene ese cuidado, ¿no? Y dice, bueno, hay que tener mucho cuidado y cumplir las cosas, ¿no? De reflejar eso. Sí, hay un pasaje en Génesis 4 que todos conocemos, que es cuando nació Caín y Abel. Y en la casa estaba pasando algo como de los dones, ¿no? Y a veces uno discierne de que uno se molesta más que el otro. Yo traje a colación este pasaje, nos reunimos y yo le compartí se lo leí. Y le hice preguntas a ellos, ¿qué te piensan sobre este pasaje? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Y por qué Caín reaccionó de esa manera con su hermano? ¿No? Entonces, ahí le hicimos unas preguntas y ellos comenzaron a responder. Y uno no sabe lo que está pasando y le digo, mira, ustedes son hermanos. Y ustedes se tienen que querer unos a otros. Y ustedes se tienen que guardar y cuidar unos a otros. Y Dios a cada uno le dio un don, ¿verdad? Cada uno tiene un don. Y eso no es para que ustedes se enaltezcan o haya orgullo en cuanto a eso, sino que se ayuden mutuamente entre hermanos. Ya estaba, como dice mi esposa, ya éramos 5 y 2, 7. Así que la casa ya era numerosa, ¿no? Entonces, y ya habían cositas que estaban pasando ahí, rencillitas, y yo traía colapso de pasajes. Bueno, y así es que nosotros comenzamos a discipular a nuestros hijos a través de la palabra, compartir la palabra de Dios en casa. Había una diferencia marcada en cómo enseñábamos. Mi esposo daba rejo bíblico y yo daba rejo manual. Entonces ahí teníamos no es que hay que hacer equilibrado en todo, entonces había que haber de las dos, no podía. No, y una de las cosas que nosotros le enseñamos a ellos a través de ese pasaje, en el pasaje Caín le responde al Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Bueno, en la casa el lema era, eres el guarda de tu hermano. Así que ahí puedo hablar con libertad porque no están aquí y tampoco ustedes se lo van a decir que yo les conté lo que a ellos les pasaba. ¿Ok? Yo les decía, esta parte la editan. Yo les decía, si fulano, no voy a decir nombre para no comprometer ni dar pista. Si fulano dice una mentira y yo me entero que tú sabías, a ti te pego primero que a él.
¿Pero por qué? Porque tú eres guarda de tu hermano. Y si tú ves que tu hermano está haciendo mal y tú no me lo comentas a mí y yo me entero, tú estás siendo cómplice. Y el cómplice es peor, porque tú le tenías que advertir, no hagas eso. Así. Si se perdía algo, había que pegarle a todos. Porque para que nadie se sintiera mal de que por qué la cogieron conmigo, si algo no aparece, hay que pegarle a todos. Entonces, nunca se perdió nada. O sea, ahí no se perdía nada hasta el día de hoy. Sí, porque imagínense exponer al otro que fue y hacerlo sentir culpable de, mejor lo culpamos a todos y así no señalamos a nadie. Entonces, esas eran mis reglas. Las de mi esposo eran distintas. Él lo sentaba, abría la Biblia y empezaba. No sé si a veces preferían mi castigo porque el otro era más largo, pero Dios en su infinita misericordia con nosotros nos fue guiando y nos fue dando sabiduría, y cada uno de nosotros plasma algo nuestro en nuestros hijos. Y a mí ahora me causa mucha risa porque Julián es al estilo de Víctor. Él regaña como Víctor, habla, él siempre llama a sus hermanos, él está pendiente de ellos tres. Nosotros ahora nosotros comentamos, ellos tienen una hermandad muy, muy cómplice en el buen sentido. Ellos se corrigen, ellos se animan, ellos son muy unidos. Y realmente nosotros le damos gracias al Señor de lo que mencionaba Víctor. Él guardó mucho que entre nuestros hijos no hubiese ni competencia ni rivalidad. Y que ninguno pensara que iba a destacar más que el otro. El logro de uno era el logro de todos. Y el dolor y el fracaso de uno era el dolor y el fracaso de todos. Reímos juntos, lloramos juntos, oramos juntos y adoramos juntos. Muy bien, ustedes han mencionado a Caín, Abel y sus ofrendas, y esto nos da paso a invitar a la congregación a que puedan mostrar esa alabanza y gratitud a Dios a través de nuestro diezmo y ofrendas, y que damos espacio pues a las ofrendas en este momento. Antes de continuar nos queda pues una pregunta más de este segundo bloque, pero queremos invitarles pues a que alabemos al Señor con nuestras ofrendas. Ok, entonces, hermana, ¿usted ora por la ofrenda? Hermana. Gracias, Señor, por traernos a todos con bien. Y en esta oportunidad, Señor, te pedimos que también nos lleves con bien. Estamos aquí, Señor, para servirte, para adorarte y glorificar tu nombre. Y por ende, ¿verdad? Queremos darte lo que tú te mereces. Vamos a recoger la ofrenda para tu obra, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones de cada día, y que, bueno, estas ofrendas sirvan, Señor, para engrandecer tu obra. Amén. Amén. La oración. Con la tenemos apagada. El bloque 3 ya lo hemos respondido. El 3. Sí, esa es la parte que viene ahora. La oración. Viene la oración. ¿Cuál es el tema que habla la oración?
que de una forma u otra yo siento, como lo he visto yo ahorita, digo, wow, no soy extraterrestre, como dice mi esposa a veces cuando ve algo que compartimos en común con otras personas, cuando podemos hablar de vivencias y podemos ver que son cosas que también se dan en nuestros hogares, que se dan con nosotros, ¿sí? Así que vamos por buena lid y seguimos ahora con la tercera pregunta de este bloque 1, de este bloque 2, perdón. Es que todavía no hemos terminado el bloque 2. Dice así: ¿qué desafíos enfrentan hoy los niños y jóvenes para mantenerse firmes en la fe, como continuación de lo que acabamos de ver? ¿Y cómo puede la familia apoyarlos? ¿Qué desafíos enfrentan los niños y jóvenes para mantenerse firmes en la fe? ¿Y cómo puede la familia apoyarlos? Ok, bueno, por lo menos nosotros tenemos 2 niñas y Maciel, que es la adolescente. En las niñas presentamos el desafío en común, las redes sociales, pero mis hijas no ven redes sociales. La única es Maciel y se lo controlamos. Pero a ella en especial, si le dejamos, si hablamos con ella, la escuchamos cuando hay inquietud, cuando ve algo, para que ella nos los cuente. Y también le hablamos de que no todo lo que se ve es bueno. Entonces ella tiene que cuidar su mente, su corazón, porque si no edifica, o sea, le decimos que como que no pierda el tiempo viendo esas cosas, que busca cosas que se nutren. Y en las niñas, como ellas ven televisión, tratamos de ver programas con ellas para ver qué es lo que ven, y cuando hay algo, perdón, cuando hay algo que vemos que no es bueno, le decimos el por qué no lo deben ver. Por lo menos había una cómica que era algo así como de familiar y eso. Y al final el niño buscaba cuentos de zombies. Entonces nosotros por lo menos a las niñas le explicamos que esa película, esa comiquita no era buena porque eso era algo maligno y que podía abrir puertas, aparte de que le incitaba de que el niño estaba como buscando con un libro. Entonces ellas entendieron y hemos visto cómo ellas mismas están poniendo algo y dicen, ¿sabes qué? No, esto no es bueno, no lo vamos a ver. Entonces, de esa manera uno va fomentando y educando de que ellas tengan, a través de la palabra saben, pero cuando no están con nosotros tengan un libre albedrío. Lo mismo pasa con las amistades. Bárbara, que es ahorita la que también está ahí, está en 2º grado, a veces nos dice, mamá, ay, Jeremy, un amiguito hace esto, fulanita hace esto, entonces nosotros le decimos, ¿y eso está bien? Dice, no, mamá, la maestra lo regaña mucho. Entonces, yo trato de evitarlo, yo lo trato, pero no me encompicho para que no me pongan en eso, ¿no? Entonces, de esa manera, uno las ayuda, porque hay esa comunicación y las afirmamos en su identidad en Cristo. A las 3 siempre las vivimos afirmando en su identidad de Cristo, porque no todo el tiempo van a estar con nosotros. Y creo que esa es una manera que podemos ayudar a cada hijo a que se enfrenten a esos desafíos, porque les va a tocar que no van a estar con papá y mamá, y es allí donde los valores, los principios y ese temor a Dios es que ellos van a poder sobrellevar las cosas. Y la comunicación. Y escucharla sin juzgar para que se puedan abrir. Eso siempre lo hacemos. Bueno, también los desafíos de los chicos de ahora son muy distintos a los que tal vez tuvieron los míos más grandes. Nosotros, con Julián y con Derry, los desafíos de ellos eran distintos porque en su generación ellos estaban muy, pero muy involucrados en el servicio. Desde niños fueron asistente de maestro de aquí de la hermana Efi, asistente de maestro de Josué, o sea, ellos desde los 8 o 9 años ellos empezaron a servir como asistente de maestro en los cadetes, en su adolescencia tuvieron un grupo SUNEN, entonces estaban muy, muy influenciados por lo que era la vida eclesiástica, el servicio, o sea,
hay una diferencia entre cómo se levantaron los dos primeros y cómo se levantaron los otros tres, en cuanto a qué cosas lo influenciaron. Bueno, ninguna de mis dos generaciones han sido amantes de las redes. Porque eso nosotros no se los inculcamos, y mis hijos no son tecnológicos. Ellos no son que los van a ver tomando videos, o sea, no, esos no son ellos. Tampoco nosotros le colocamos a ellos como cortapisas, no, esto no. Le marcábamos que eran separados para Dios, que le hablábamos acerca del bullying, no le hagas a otro lo que a ti no te gusta, no hagan bullying, pero tampoco permita que se lo hagan a ustedes. Entonces siempre el amor al prójimo era como nuestra bandera. Nosotros debemos amar a los demás, siempre debemos presentarle a Cristo. Entonces los desafíos que ellos presentaban tal vez en su momento era esa presión de que todos mis compañeros tienen 2 novias o 3 novias y yo me tengo que guardar para Dios. Y como varones, ¿no? Recuerdo que uno de ellos, no les voy a decir cuál, un día me dice, oh mamá, pero usted nos cuida más que a una señorita. O sea, porque yo dije que sí, porque es que ustedes son mi tesoro, ustedes son especial, ustedes no son para cualquiera, ustedes son chicos separados por Dios. Entonces, decirle esas cosas a los muchachos, cuando llegó la edad de las fiestecitas y todo, saber de que, ok, te voy a dar la confianza que vayas, pero allá tú vas a decidir si tomas también el trago, si bebes la cervecita. Entonces, ellos les toca empezar a dar sus primeras decisiones con convicción propia, porque nuestros muchachos, en el caso de, creo que la mayoría es así, cuando los muchachos se levantan dentro del círculo eclesiástico de la iglesia, les es muy fácil la convivencia. Pero cuando nuestros muchachos ya pasan a la etapa universitaria y a la etapa de trabajo, se enfrentan a muchísimas cosas que ellos no han experimentado. Y si no lo sabían, quiero que sepan, el pecado es sabroso, es tentativo, y uno va a querer ver qué sensación, oye, ¿de qué me estoy perdiendo? Entonces, qué desafío para nuestros muchachos antes y ahora poder mantener su identidad en Cristo y mantenerse firme, y que la corriente de este mundo no me lleve. Los de ahora tienen más desafío que los de antes, porque ahora tenemos el bombardeo de las redes sociales que te hacen sentir que si no haces esto, no estás en nada. Sí, como estaba diciendo Jennifer, algo que nos ayudó bastante de ser amigos de nuestros hijos, que ellos fueran abiertos a comentarnos lo que estaba pasando. Si les simpatizaba a una muchacha, nosotros comenzábamos a molestarlo y ser empático con ellos, ¿no? No tanto, entonces ahí agarrábamos, claro que sí, son muchachos y le va a gustar a una muchacha, le va a simpatizar a una muchacha, pero hay que guardarse para Dios, ¿no? Hay que ser sincero y honesto. Tanto cuando llegó Madeleine también se le compartía esto también a Madeleine. Se le hablaba, se le decía las cosas como eran, ¿verdad? Directo y conciso, ¿no? De que tienen que guardarse, cuidarse. En cuanto, cuando están en la escuela, cuando ya estaban en 4º, 5º año, o sea, de las niñas que lo vienen y lo aprietan, ¿no? Todas esas cosas, uno le conversa, uno le habla, tienen que cuidarse, tienen que, ¿no?, mantener la cordura. No es fácil, pero le hablábamos de esos temas. Y también cuando hacíamos cine en casa, comenzamos a ver las películas, toda película tiene partes obscenas, esa es la parte donde usted tiene que ponerle pausa, adelantar la película, ¿no?, hacer estrategias, ¿no? Sí, así que eso hacíamos en casa. Muy bien, hemos hablado, ya usted ha mencionado mucho lo que ha sido la importancia de la oración en el hogar. Sin embargo, a manera de un breve resumen, en este bloque 3, podemos adquirir o podemos tomar esta primera pregunta para volver a retomar el tema brevemente, que dice que
¿qué papel juega la oración en la misión del hogar? La oración en la misión del hogar, ¿qué papel juega? Es fundamental. En eso se sostiene el hogar. Cuando enseñas a tu hijo que orar es la solución, aun cuando nosotros como padres estemos en conflicto, crean que nuestros hijos van a aprender a orar por nosotros. Cuando nosotros estemos enfermos, nuestros hijos van a orar por nosotros, así como ellos vieron que cuando ellos estaban enfermos, nosotros orábamos por ellos, que cuando no había para algo, nosotros orábamos por ellos. Yo tengo un testimonio, algunos lo conocen, es para los que no lo conocen, voy a dar un pequeñito testimonio. Cuando en una ocasión los muchachos estaban chicos, nosotros vinimos al culto y solamente nos fuimos para la casa, y cuando llegábamos a casa no sabíamos qué íbamos a comer. Íbamos a esperar la misericordia de Dios. Así es que yo estaba esperanzada a una hermana que fue la persona a través de la cual vine a la iglesia. Llegara ese domingo, la hermana no vino. Así que se me fue el salve. Así es que cuando regresamos a casa, yo cerré la puerta, la ventana, y yo, ¿cómo le digo a estos niños ahora que no hay comida? Y me acosté y ellos me dicen, mamá, vamos a orar. Yo la verdad que estaba tan decaída, y uno me levantó la mano derecha y el otro me levantó la mano izquierda, y ellos empezaron a orar. Y ellos oraban y a mí solamente me podían salir lágrimas. Y cuando terminamos de orar, yo me levanté, abrí la ventana y la puerta. En lo que abro la ventana y la puerta, siento que afuera hay un carro pitando, y cuando me asomo, es el esposo de mi mejor amiga del colegio. Fuimos muy amigas, yo soy la madrina de su hijo y madrina del matrimonio de ellos. En ese momento, él se baja del taxi corriendo y me dice, comadre, estaba manejando y dije, tengo como ganas de probar la sazón de la comida de mi comadre. Aquí tenga estos $20, cómprese un paquete de macarrón y me los enrolla ahí con una gallina, que yo vengo ahora a buscar un plato. Bueno, todavía no ha ido a buscar su plato ni el vuelto. Entonces, miren, tengo que decirle, mis hermanos, que ese día mis hijos comieron, porque compré un pollo entero, mi libra de macarrones, y mis hijos no se acostaron sin comer. Ellos vieron la respuesta a su oración. Amén. A través de esta persona que como 5 años después lo volví a ver. Después de ese día pasaron 5 años para yo volver a ver a esta persona. Y antes de eso tenía como 2 años que no lo veía. Y cuando yo le digo, oiga, compadre, usted no fue nunca a buscar su plato de macarrones. Y dice, ¿qué plato de macarrones, comadre? Yo que usted me llevó $20. El vuelto ni me lo pida, que ya me lo gasté. pero los macarrones se los puedo volver a hacer. Y me dice que, mire, yo no me acuerdo de ese día. Así es que hemos visto ángeles. El Señor ha enviado ángeles a llevarnos comida a la puerta. Y pudiéramos quedarnos toda la noche, porque eso no fue la única vez. Hubieron otras veces que el Señor hizo cosas maravillosas. Sí, varones, esto es fundamental para en casa, para con nuestros hijos. Por nada estemos afanados, sino tan todas nuestras peticiones en ruego, en súplica delante de Dios. ¿Qué queremos para nuestra casa? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Es orando y clamándole a Dios. Y cuando nos dieron estos días nos comentaban a la iglesia Bielca, ¿te acuerdas cuando queríamos esto para nuestros hijos y queríamos que nuestros hijos estudiaran, que fueran profesionales? Eso fue orando. Yo me acuerdo de una vuelta que yo veía que no iba muy bien en la escuela. Me postraba a orar y a clamarle a Dios ahí una y otra vez, orándole a Dios, y hoy puedo ver la respuesta de Dios, hoy puedo ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? Como ahora son unos futuros ingenieros, lo que Dios ha hecho, yo lo he podido ver, pero ha sido orando, clamando, gimiendo delante de Dios, amaneciéndome, orándole a Dios por muchas cosas, porque a veces no hay para pagarle la mensualidad, no hay para esto, para el pasaje, pero Dios suple, Dios suple. Y miren, nuestros hijos pueden graduarse y es una bendición,
Nuestros hijos pueden tener un buen trabajo, es una bendición. Nuestros hijos pueden tener un buen carro, es una bendición. Nuestros hijos pueden casarse, es una bendición. Pero la mayor bendición a la vida de nuestros hijos es que nuestros hijos puedan amar y servir a Dios siempre. Amén, amén. Porque todo lo demás es pasajero. Y lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos es una vida eterna, es una herencia de fe, de amor. Y nosotros siempre le decíamos a ellos, muchachos, nosotros somos tan insistentes en las cosas de Dios, porque es que esa es la herencia que le vamos a dejar. Cada quien trabaja en su herencia. Los millonarios trabajarán en amontonar riqueza para dejarle riqueza a sus hijos. Nosotros estamos trabajando en amontonar a su vida fe en Dios, porque eso es lo que le podemos dejar. Amén, amén. Y me recuerda algo que, por lo menos, la oración es nuestro pilar o lo fundamental en nuestro hogar. Y pues eso también nos enseña que dependemos de Dios en todo momento. Aparte de eso, pues eso también nos acompaña tanto en los momentos difíciles como en los momentos donde también hay alegría. Pues cuando estamos en oración y nos unimos en oración, pues Dios nos escucha y es como dice Víctor, sus súplicas, poner en oración a sus hijos, en petición, porque tenemos nuestros momentos difíciles donde Él dice que, y nos pasa todo, yo creo que en todo hogar hay dificultades financieras, de todo tipo, ¿no? Tanto que no sé, a nosotros nos ha pasado, la verdad. Y pues siempre uno pidiendo en oración, clamándole a Dios, y eso uno se lo transmite a los hijos. Ellos lo ven y de hecho cuando ellos tienen situaciones donde no saben qué hacer y uno se da cuenta de que ellos también oran y le piden a Dios, ya sea y que porque hasta para querer ir a un sitio, ellos a veces oran para que eso se dé y ahí tú ves que ellos tienen fe. Tú te das cuenta de que confían en Dios, de que a través de esa oración Dios en su tiempo pues le va a dar esa bendición, porque es así. Así que, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? No, y completando, es verdad, en momentos difíciles, por lo menos nosotros hace como un mes estábamos pasando por una situación difícil con mi suegro. Mi suegro lo tenían que operar y las niñas son, a pesar de que nuestros papás estén lejos, nosotros hemos inculcado eso de que mi abuelo Jesús, mi abuelo Richard, entonces son muy apegadas de que, ¿cuándo lo vamos a llamar? ¡Ey, no hemos llamado a abuelo! Y nos tocaba, preparamos un estudio para poderle decir a nuestras hijas que su abuelo estaba enfermo y que iba a ser sometido a una operación fuerte porque tenía un tumor en un vaso. Y en ese momento fue que Dios prepara todo, y tan lindo, de que mis hijas de una vez dijeron, vamos a orar por abuelito, y todos oramos sabiendo con la convicción de que Dios está obrando y que no importa cuál sea la respuesta, nos unió. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, y ellas confiaron y pudieron ver la fidelidad. Gracias a Dios, la operación salió bien, pero todavía faltan algunas cositas, pero sabemos que Dios va a seguir obrando. Pero fue una oración donde fue con tanta fe y de verdad que le doy gracias a Dios porque la verdad que pues la operación fue bien. Mi papá, digamos, la operación tomó su tiempo, pero al día siguiente pude hablar con mi papá y lo vi tan recuperado a pesar de que pasó casi todo un día en una operación, más de 8 horas. Y pude hablar también al día, después de 12 horas que ya lo habían pasado a sala de recuperación, donde pude hablar con él, él me pudo comunicar cómo se sentía y pues que a pesar de todo estaba bien, pues de lo difícil que fue, porque antes de eso tenía mucho dolor y ya se sentía un poco mejor, lo que faltaba pues era recuperación. Yo sé que todavía no está bien del todo porque pues estamos esperando unos resultados y todo lo demás, pero siempre tenemos fe en él, en que Dios pues tiene el control de todo, ¿no? Y pues hay momentos difíciles y nos pone a prueba
Pero ahí es donde tenemos que tener esa confianza y nunca decaer. La verdad que sí, nunca decaer. Eso se lo transmitimos a nuestras hijas, pues ellas nos lo enseñan también, porque a veces pensamos que Dios, porque a veces nos pone pruebas tan difíciles, podemos decaer nosotros teniendo esa fe y teniendo ese espíritu, digamos, con una buena enseñanza, pero a veces nos olvidamos pues de que Dios nos acompaña, pero nos olvidamos y que por qué nos pone este tipo de circunstancias así tan difíciles. Pero nos va formando. Esa es una manera de que Él nos forma, de que nos fortalece, y pues de eso también uno a veces a los hijos también tiene que de una manera u otra ellos lo ven a través de nosotros como ejemplo porque somos sus padres y... Somos su espejo, de hecho también. Sí, exactamente, somos su espejo y pues es bonita esa experiencia, pues, o sea, es una experiencia dura, pero a la vez bonita, ¿me entiendes? Entonces es algo un poco contradictorio, pero bueno, siempre confiaba en Dios, la verdad. Una vida caóticamente hermosa, dice un refrán, ¿no? Sí. Bien, amada congregación, yo estoy seguro de que hemos comprendido a través de estos testimonios, a través de este ejemplo de vida, la importancia que tiene la oración dentro de nuestros hogares. Esto nos lleva entonces ahora al cuarto bloque, y después de este cuarto bloque voy a pasar a que cada uno de ustedes pueda expresar alguna inquietud o alguna pregunta que tenga. Y arrancamos con la parte final que dice, ¿cómo puede la misión en el hogar traer restauración? Porque hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de nuestra experiencia, hemos hablado de corrección, hemos hablado incluso ahora recientemente de la oración, pero ahora viene cómo restaura Dios nuestra familia, nuestros hijos. Y viene esta pregunta, ¿cómo puede la misión en el hogar traer restauración en medio de conflicto? Cualquiera de los dos, de las dos familias. Con el perdón, pidiendo perdón, abriéndonos de corazón y sabiendo que Dios transforma y une. Ellos van a ver en la medida de que nosotros como padres, porque nos equivocamos, fallamos, pero reconocemos delante de Dios y permitimos que Él haga su obra en nosotros. De esa manera trae restauración, pidiéndole perdón a quien fallamos, y eso se lo hemos inculcado a todos, esa restauración. Una de las cosas que nosotros en el hogar nos ha tocado practicar mucho es esta palabra perdón, porque, por ejemplo, en el afán de querer hacer las cosas bien, levantar hijos sanos en Dios, levantar muchachos buenos, se nos va la mano, pues. Eso de que la letra entra con sangre, no, mentira. Muchas veces muy estrictos y muy demandantes con los hijos, muy exigentes, y muchos de nosotros les impusimos a nuestros muchachos ciertas cosas que en su momento los hirieron, lo lastimaron, tal vez palabras fuertes pensando que estábamos edificando, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios, el haber pedido perdón, el haber podido corregir con la palabra, y que ellos hoy día, en mi caso, que ya están bastante grandes, ellos puedan ver el resultado de aquellas cosas que le decíamos en un inicio. Si caminas por aquí vas a ver la mano de Dios, si buscas de Dios vas a ver su respuesta. Ahora ellos entienden de cuántas cosas el Señor le libró a través de lo que nosotros en casa le enseñamos, le formamos, y ahora con ellos podemos orar juntos, dar gracias a Dios, y realmente eso restaura. También la parte esta de las limitaciones. En el caso nuestro, cuando tomamos la decisión de traernos a vivir a mis sobrinos con nosotros, yo bendigo la vida de mi esposo porque fue un hombre que me apoyó. Nosotros con recursos limitados, porque de salario mínimo los dos, y 5 bocas son 5 bocas, y cuando son varones, y mi misión era bastante comunitaria porque yo tenía campamentos juveniles todos los fines de semana en mi casa. Cuando Julián y Deri
eran chicos, aquí está Santo, que no me deja mentir. Daniel Barreto no está aquí, pero eran mis inquilinos permanentes los fines de semana. Y cuando estaba la otra generación aquí, Edwin está aquí y Elíasar, que era nuestro otro hijo, ya no le digan nada, pero los Fuentes estaban celosos porque dicen que Elíasar era más Vega que Fuente y no sé qué cosa. Y bueno, ellos ahí todos, pero yo tenía campamento juvenil permanentemente y económicamente eso era un golpe para el bolsillo, porque les cuento un secreto, estos muchachos comían como que nos odiaran, era una cosa bárbara. 20 libras de arroz por semana, mis hermanos, saque cuenta al mes, ¿verdad? Y nuestros hijos aprendieron a incomodarse para que otros estuvieran cómodos. Y a nosotros eso nos daba satisfacción. A ellos no les daba temor dormir en el piso para que sus compañeros durmieran cómodos. A ellos no les importó, en el caso, por ejemplo, Daniel tenía busito colegial, estaba en un muy buen colegio. Y cuando nosotros nos sentamos a conversar con ellos y íbamos a dar el paso de traernos a nuestro sobrino, eso implicaba que ya él no iba a tener busito colegial y que iba a tener que salir del colegio donde él estaba. En ese momento él estaba estudiando en Christian Academy. Y él lo tuvimos que sacar de ese colegio y colocarlo en un colegio público, porque le decíamos, esto tiene que cuadrar en números. Y ya la galleta que te comías tú solo, ahora hay que partirla en 4. Un pedacito para cada uno. Y en casa todo siempre alcanzó. Siempre había un poquito más de agua para la sopa y siempre se le podía cortar un poquito más a la presa para que otros también tuvieran. Y a ellos no les dolía en su momento decir. Y pasamos mucha escasez, pero la pasamos con gozo y la pasamos con alegría. Nunca hubo queja por nada de esas situaciones. Al contrario, eso ellos lo disfrutaban y lo vivían. Y hoy día el Señor ha suplido. No somos ricos, pero hemos visto la recompensa de Dios. Y creo que eso ha traído restauración al corazón de nuestros hijos y ha traído la convicción de que vale la pena servir a otros, vale la pena vivir para Dios y vale la pena incomodarse por amor a tu prójimo. Algo que iba a comentar, ¿no? Nosotros nos parecemos hasta en eso. Porque casualmente nosotros también, ¿verdad? Bueno, muchos saben que adoptamos a Maciel, tenemos 3 hijas ahora. Y una de las cosas que hicimos cuando decidimos entre los dos adoptar a Maciel fue hacer ajustes. Y una de las cosas fue cambiar a las niñas de colegio. Porque ya no podíamos, porque queríamos también brindarle una educación a Maciel. Y el Señor nos puso eso como obediencia, que yo por lo menos en mi parte sí confieso que lo entendí después, porque al principio dije, ¿será? Ay, pero no, estamos bien así. Y el Señor me decía, no, hazme caso. Y en obediencia hice caso y bueno, Dios se ha glorificado porque ya ha sido de bendición para nosotros también. Sí, el perdón es algo fundamental también en casa. Yo he cometido muchos errores y me ha tocado pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa también, ¿no? En un momento dado, a veces nos cuesta, a algunos nos cuesta, pero hay que ser obediente al Señor. Hay que pedirle perdón a nuestros hijos y decirle, perdóname, te ofendí, dije esto. A veces nosotros decimos una frase de que cuando tú vayas, yo he dado 2 vueltas, no haga eso. no, entonces, sí, algo también que quería compartir acá es cómo debemos corregir a nuestros hijos. En nuestra casa eran 5, como le acabamos de decir, ¿no? Cuando uno hacía algo malo, a ese se le llamaba parte, que ninguno de los demás escuchaba lo que se le iba a compartir a ese, ¿no? Y así sucesivamente, eso es lo que hacíamos en casa. Y así se nos enseñó y así lo hacíamos, y lo aplicábamos a cada uno para no avergonzarlo delante de los demás. Muy bien, esto ha respondido en cuanto a
a todos prácticamente. Y vamos entonces con una breve reflexión, con la última pregunta. Hemos hablado de la gracia, hemos hablado del perdón. Entonces dice que de qué manera la gracia y el perdón dentro del hogar se convierten en un testimonio poderoso ahora hacia afuera, hacia otros, ¿sí? Ya entonces la misión en casa se extiende. Entonces, ¿de qué manera la gracia y el perdón dentro del hogar se convierten en un testimonio poderoso hacia otros? De una vez me miraron a mí que yo. Bueno, para nosotros, miren, cuando nosotros nos miramos o nos toca calificar, hoy hemos dicho muchas cosas porque nos tocó reflexionar sobre ello, pero generalmente nosotros no nos miramos como que lo que hacemos lo hacemos bien, y a veces sentimos como que como padres hemos fallado y como que no lo estamos haciendo bien. Y digo, no estamos aquí sentados para darnos palmaditas. Estamos bien lejos de ser padres perfectos y mucho más lejos de haber terminado. Pero tengo que decirles que lo que nos anima es el testimonio de otros, porque realmente por el testimonio de otros nos atrevimos a estar aquí sentados. Porque si nosotros hubiésemos tenido que tomar la decisión de estar aquí, creo que no lo hubiésemos estado, porque no nos sentimos ni calificados ni los mejores como para ser ejemplo, y me atrevería a decir que no nos sentíamos testimonio. Pero bendigo la vida de mis hermanos que en algún momento nos afirman con sus palabras y nos dicen palabras que muchas veces ellos no saben que en ese momento nos están levantando, porque podemos estar ese día en el día malo, tal vez derrumbado, tal vez con las mentiras de Satanás hablándonos al oído para descalificarnos y decirnos que no lo hemos hecho bien, ¿verdad? Pero el Señor, que conoce nuestra humanidad, envía a alguien que es capaz de decirnos, oye, tal cosa. Y en el caso de mis hijos, no estoy hablando de los mejores muchachos, pero bendigo sus vidas, porque sus compañeros al día de hoy, los muchachos que estuvieron con ellos en el colegio, nosotros tuvimos en su momento una célula juvenil en casa, y la mayoría de los chicos todavía pues en sus momentos nos visitan, en sus días malos nos llaman, nos piden oración. Cuando se van a casar, los que se han ido casando nos han llamado para consultarnos algunas decisiones que van a tomar, y eso a nosotros nos ha honrado, porque lo hicimos con ellos como lo hicimos con nuestros hijos, de manera natural, y nuestros hijos han seguido impactándoles a ellos, que ellos siguen buscando a los muchachos por consejo, se siguen reuniendo con ellos. De hecho, muchos de ellos han buscado del Señor, y nos daba risa, porque cuando ellos estaban muchachos, hay una parejita de ellos que tanto él como ella fueron compañeros del colegio y asistieron a la célula. Hoy día son un matrimonio, y cuando estaban muchachos nos decían que cuando ellos se casaran querían ser como nosotros, y nosotros dijimos que no saben ni lo que están diciendo. Pero hoy día, de muchas parejas que se formaron del grupo, esta es una pareja muy sólida, y la manera como ellos crían a sus hijos fue este mismo joven que les hablé en un principio, que le preguntó a Julián cómo él había hecho para poder respetar a su padrastro, porque él no se llevaba bien con su padrastro, y a él le había impactado tanto la manera como él se llevaba con Víctor, que él quería también cambiar su vida y cambiar su relación familiar. Y este muchacho hoy día es un empresario, y ha formado una familia muy bonita, y ha sido un testimonio para su familia, para la familia de su esposa, inclusive para el resto de los compañeros. Y le damos gracias a Dios el que nosotros hayamos podido aportar a la vida de estos muchachos. Amén. Aló. Sí, el testimonio es algo clave para
la fe en Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Me acuerdo una vez, estaba en casa, eso fue, yo creo que fue un domingo en la tarde, habíamos llegado de la iglesia, tenían un vecino, un paisano, y llegó a la casa. Y me dice, vecino, ¿usted trabaja en tal lugar? Y que me comenzó y yo le dije, sí, yo trabajo en tal lugar. Y mira que yo te puedo ofrecer tanto y si tú me ayudas en esto. Y estaban los muchachos ahí, me estaba ofreciendo, y que para que tú me ayudes, y había necesidad, ¿no? Me estaba ofreciendo plata para que yo le ayudara allá donde yo trabajaba en unas cosas ahí. Yo le dije, no. Algo fraudulento. Yo le dije, no, vecino, yo no ando en eso, vecino, yo no ando en esas vueltas, vecino, así que dejemos eso, ¿no? Y ellos estaban ahí, ellos vieron eso, ¿no? Y el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de no transar, de no jugar vivo, ¿no? Es fundamental lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Miren, hermanos, quiero abrir el espacio para que ustedes puedan ahora expresarnos, ya sea a través de algún reflejo que hayan visto en estos ejemplos o alguna pregunta que tengan. Quiero invitarles a que por favor nos hagan llegar esa inquietud o esa pregunta que tengan y abrimos este espacio para que puedan preguntar lo que quieran preguntar. Compartir lo que quieran compartir también. Complementar. ¿Sí? Allá mi hermana. Bendiciones, hermanos. Para Víctor y para Bielka. Hermano Víctor, mi pregunta es, ¿cómo nació o por qué nació de ti, de tu corazón, tener esa gran responsabilidad y ese sentimiento de amor hacia los muchachos desde un principio? Y Bielka, es que se me hizo un poco gracioso cuando dijiste que a los muchachos el que hacía algo no era uno el que era arreglado, sino los tres. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo enseñó? Empezamos con Víctor. Sí, yo me acuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la casa de Bielka, estaba Julián, yo creo que de 7 años, 5 años, estaba en primer grado, ¿sí? Estaba en kinder, ¿sí? En primero estaba Deri. Yo llegué a la casa y yo lo vi a ellos y eran bien respetuosos. Y yo le tomé, no estaba ahí, y yo le tomé cariño a esto de la primera vez, y ahí me puse a ayudarlo a hacer las tareas, a Julián, a Deri, y ahí seguimos hacia adelante. Bielka. Quien me tuvo que haber inspirado fue Dios en hacer eso. Pareciera un poco cruel, pero era una manera de que ellos se cuidaran el uno al otro. Nosotros vivíamos en Zona Roja, vivíamos en Avenida Ancón y ellos se quedaban prácticamente solos porque nosotros estábamos trabajando. Entonces vivíamos en calle principal y si uno se portaba mal, yo me iba a dar cuenta porque las vecinas, los que viven en barrio saben que las vecinas todo lo cuentan. Así es que y cuando no es barrio también todo lo cuentan. Son buenas cámaras. Sí, son buenas cámaras. Entonces se me ocurrió que si yo le pegaba a ambos, el que era inocente no iba a querer que le pegaran por algo que no hizo. Entonces siempre iba a estar pendiente de que el otro no hiciera y así sucesivamente. Pero una de las cosas que me inspiró mucho fue cuando leí el pasaje del rey Salomón de estas dos mujeres que estaban peleando un niño y que él dijo que para saber quién era la madre del niño, él decidió que había que partirlo por mitad y darle la mitad a cada una, y la que era madre dijo, no, dásela primero a él. Entonces,
yo decía, el que es culpable se va a sentir mal si le pegan a su hermano sabiendo que él lo hizo. Y él me va a decir, no, no le pegue, fui yo. Me funcionó esa solo 2 veces, ya después de ahí entraron en conciencia. Entonces esto definitivamente fue Dios. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran compartir? Si no, yo voy a preguntar a gente que yo sé que tienen hogares, cómo le está yendo, qué han visto de reflejo en esto. Así que, ¿algún voluntario? Don, ya que tú me indicas que te gustaría participar, tú que tienes 2 hijos, compártenos un poco de tu experiencia. Bueno, la experiencia que tengo con mis hijos en cuanto a disciplina, lo que digo lo cumplo. No les doy segunda oportunidades. No me hagas. No. Si les digo, voy a hacer esto, lo hago. Porque ellos cuentan, ¿no? Primero me va a llamar la atención, después me va a alzar la voz, después va a venir hacia mí y después a la cuarta quizás viene lo que viene. Así que eso ha ayudado mucho en la casa. A veces no tengo que hablar, solamente hago y ya ellos saben. Porque ellos saben que no doy segunda oportunidad en cuanto a eso, ¿no? Y eso nos ha ayudado bastante en la casa. Santos, tú que estás iniciando una familia con una bebita hermosa, pequeña, ustedes que están pues en este inicio, ¿qué aporte has visto o has recibido de esto que hemos tenido ahorita? Bueno, de lo que han mencionado, ya me dijeron corto, así que… que me pare. Ok, listo. Me llamó bastante la atención lo que mencionaron de la oración. Eso es algo que nosotros estamos haciendo y de hecho ya estamos viendo como que ella dice amén y repite ciertas cosas. Ya va por el Pentateuco, ya ahí vamos, con calma, ahí vamos. Pero sí, esa parte me gustó. Y bueno, y en el caso de mis tíos, digo, soy contemporáneo con Julián y con Derek, entonces sí recuerdo como esa pijamada y estar aquí 8 de la mañana un sábado hasta las 1000 y pico a veces y en la casa preparando los títeres y demás. Y la verdad es que todas esas cosas influencian, no solamente en mi caso como ver a mis padres, pero también verlos a ellos, ver a los calendars, ver a los demás, a los ríos. Entonces son cosas que nos impactan a los demás, ¿no? Así que gracias. Gracias a ti. Kesia tiene algo que compartirnos o que preguntarnos, ya vamos a ver de qué se trata. No en el aspecto de salud, no. Algo que mencionó Bielka, que le iba a preguntar, pero lo mencionó Bielka, ¿no? De repente, que siempre había, junto con ella los fines de semana, otros, que sería entonces esa de la manada o el mentor, porque al final, sí, de repente los hermanos dirán, ay, son más Vega pero en realidad ese apoyo que le das a la otra familia cuidando al hijo y ese cuidado que nos damos entre todos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ustedes para decir al respecto de eso? Otras familias, digo, yo estoy contestando, ¿no? Pero otras familias que les ayuden, ¿cómo hicieron? O sea, no lo hacen solos. Eso es importante también como misiones, porque tal vez estamos hablando de la parte de la familia, pero aquí también somos una familia. Así es. ¿Alguien más? Si no uso la dedocracia. Una pregunta, ok. Bueno, en el caso nuestro, nosotros simplemente replicamos lo que hacían con nosotros. Nosotros cuando llegamos acá, muchos hermanos nos invitaban a sus casas, después del culto pues comíamos con ellos, íbamos a pasear. Digo, nosotros éramos bastante, así es que los hermanos que nos invitaban realmente era gente de fe, porque
los de la casa más nosotros, o sea, nosotros solo hacíamos la fiesta. Pero creo que sí es importante y creo que tal vez es algo que se ha diluido un poco y creo que tal vez hacia allá va tu pregunta, ahora que estás en esa etapa. Es importante cuando tenemos matrimonios contemporáneos a nuestros hijos, que podamos hacer esos vínculos y que podamos nosotros primero como adultos interactuar para que nuestros muchachos se puedan relacionar los unos a los otros y bueno, ¿por qué no llevarnos un fin de semana nosotros los muchachos, luego los otros muchachos poder estar en casa? Ahora, ese es un desafío, porque para hacer esas cosas yo debo también formar y enseñar a mi hijo que se sepa comportar en la casa ajena, si no a medianoche me lo van a llevar de vuelta que no lo aguantan. Entonces, o sea, es bien importante que nosotros aprendamos a que Daniel Barreto no comía un montón de cosas que aprendió a comer en mi casa. Si estuviera aquí Virginia, y él mismo no me dejaba mentir, él no tomaba crema ni tomaba maicena, si no se la colaban y le hacían un montón de cosas. Bueno, él aprendió en mi casa sin nada de esas cosas, porque yo no podía tener ni fueros ni privilegios. Así que yo era una sola servida a los campamentos y bueno, pero sí es importante que nosotros, lo que unos hacen con nosotros lo hagamos con otros, que fue lo que nosotros hicimos. O sea, no hay una fórmula secreta, sino la regla de oro. Es importante porque de verdad que ahí uno forma a los muchachos, porque ahí uno le enseña el servicio. Me acuerdo una vuelta que estaban en la casa y estaban los muchachos y les digo, bueno, hoy vamos a hacer una sopa de montaña. ¿Y eso qué es? Bueno, ahorita vamos a ver, comenzaron a pica esto, la verdura, esto y esto y esto. Entonces, es bonito porque ellos se integran. Me acuerdo cuando llegaba Edwin también. Sí, aprendieron a cocinar, a hacer las cosas en casa. Es una oportunidad bastante para enseñar. Y miren, algo muy importante, cuando estamos con chicos, tenemos que tener los ojos abiertos en el sentido espiritual. A veces los muchachos tienen necesidad y el Señor, la verdad que nos dio la oportunidad de orar por muchas cosas. Si Elíasar estuviera aquí esta noche, les hubiese dicho que había la respuesta a la oración desde sus 7 años en la sala de nuestra casa. Lo molestábamos. Víctor decía que nosotros los molestábamos desde chiquito, porque es que yo fui su maestra de cuarto de cuna y en la clase de 4 a 5 de él y de Daniel. Entonces se peleaban sentarse al lado de ciertas niñas. Entonces, así que ya más o menos nosotros sabíamos por dónde iba la cosa y siempre les molestábamos en el buen sentido, pero le decíamos, respétenla, y si ellas no se respetan, respétenla ustedes. Y cosas como esa. Y oramos con ellos por su salud, por sus estudios, por muchas cosas, y pudimos detectar algunas cosas en sus vidas y de manera secreta nosotros orar por esas situaciones. No sé si eso responde tu pregunta. Muy bien. Ajá, me indican que del lado de acá hay una participación también. Amén, Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Amén, Mi amén. nombre es Pablo, para los que no me conocen. Mucho gusto. Mi pregunta es para Bielka, su esposo. Me llama la atención mucho que lo último que dieron, que criaron a sus hijos en un lugar bien fuerte y por ende yo lo conozco, he trabajado en ese lugar y sé lo difícil que es. Entonces, me llama la atención que pudieron, y los felicito por eso, criar a sus hijos en ese lugar donde hay mucho conflicto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hicieron para enseñar a sus hijos a convivir con niños que quizás no estaban recibiendo la enseñanza que ustedes le dieron a sus hijos? Porque es bastante difícil. Nosotros también vivimos en un lado igual, lleno de conflicto,
y también hemos educado a nuestros hijos, porque tenemos ya casi 28 años de estarle sirviendo al Señor, y hemos logrado también educar a nuestros hijos en ese ambiente. Entonces yo quería hacerle esa pregunta, ¿cómo lograron eso? O sea, porque es difícil cuando usted está presente y cuando usted está ausente, ¿me entiende? Porque ustedes iban a trabajar, ellos quedaban solos en ese lugar, yo sé lo difícil que es ese lugar. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Qué enseñanza le dieron a sus hijos para cuando ustedes no estaban, ellos poder compartir, convivir? Porque sea como sea, viven ahí en el barrio y en algún momento tienen que salir a jugar, a compartir con los demás niños y adolescentes, porque me imagino que también pasaron su adolescencia en ese lugar. Sí, muchas de las veces le enseñábamos bastante proverbios. Los proverbios habla bastante del temor a Jehová. Habla bastante los proverbios. Le enseñábamos a Julián y a Deri y a Daniel también, y a los demás, y a los otros también le enseñábamos los salmos también, ¿verdad? Algo que, bueno, yo iba con ellos también a jugar, porque ellos jugaban bastante fútbol y yo iba con ellos, jugaba con ellos también, ¿no? O sea, es el temor, ¿no? Enseñarle el temor de Dios, de que Dios los ve. Nosotros ya, algo que le enseñamos también en casa, que me acuerdo que los sentábamos, si usted se coge un centavo de aquí a la casa, usted es un ladrón. Yo creo que, y los sentábamos, aprenda a pedir. O sea, aprenda a pedir. Si usted necesita algo, pídalo, está pendiente de lo que tienen ellos también. Cuando estaban en la escuela, si traía un lápiz de más, ¿de quién es eso? Usted me lo regresa, ¿no? Estar pendiente en eso. Y yo me acuerdo muy bien que le decía a ellos, si aprendan a pedir las cosas, usted necesita algo, usted quiere algo, pídalo. Si usted aquí se agarra un cuara que está aquí en el piso, usted lo agarró, porque así lo dice la palabra de Dios. Y bueno, como decíamos, la palabra de Dios, el temor a Jehová, decirles a ellos que cuando nosotros estábamos podíamos restringirle muchas cosas, pero cuando nosotros no estábamos, el Señor también lo estaba viendo, y de nada vale que sean una cosa delante de nosotros y a quien realmente le van a rendir cuenta es a Dios, ¿no? Adicionalmente a eso, nunca les impedimos jugar, pero sí le enseñamos a que debían de ser selectivos con quienes iban a estar entendiendo las consecuencias, ¿no? Y que todo lo que hacemos va a tener consecuencias. Y le inculcamos también mucho el deseo de superación. Ustedes no nos podemos quedar aquí, ustedes tienen que surgir, ustedes tienen que avanzar, y solamente lo vamos a lograr con el estudio, con valores y cosas como esa lo hizo a ellos poder estar en medio de lo que era un mundo de delincuencia como lo es en Avenida Ancón y Barrio Lindo, que son de las zonas más rojas en Panamá, y que ellos pudieron ver muchos chicos que de niños jugaron con ellos y que algunos no llegaron a adolescentes, otros no llegaron a jóvenes y otros no llegarán a adultos porque tuvieron consecuencias de sus actos, y siempre lo llevamos a ellos a que se pudieran mirar en ese espejo y de cómo la palabra de Dios nos puede librar del mal. Bueno, amada congregación, la verdad pudiéramos extendernos mucho más, pero por respeto al tiempo, por respeto a ustedes, damos por culminada esta primera etapa de este mes de las misiones. Yo quiero agradecerles a la familia Vega Ovalle y a la familia Gutiérrez Richards el haber podido compartir, abriendo su corazón, abriendo su hogar, ¿sí? Exponiendo las cosas que pasan en nuestros hogares. Y nada, pues gracias también a ustedes por habernos escuchado, por habernos aguantado, por haber compartido también. Sí, y entonces
Pues nada, quiero pedirles un fuerte aplauso a esta familia valiente que han podido pues compartir con nosotros de sus vivencias. Gracias. Quiero invitarles a que el próximo viernes 10, en continuación con este mes de octubre, mes de las misiones, podamos tener en consideración que vamos a estar aquí una vez más, esta vez con las misiones en el trabajo, en su lugar de trabajo, ¿sí? Ya vimos en el hogar, salimos del hogar y ahora vamos cómo va a ser o cómo es esto de las misiones desde nuestro propio hogar, nuestro propio lugar de trabajo. Así que les esperamos el próximo viernes a la misma hora, en este mismo lugar, y que Dios les bendiga en el regreso a casa.